Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro módulo de Teoría de la Computabilidad. Mi nombre es Carlos Chesnievar, profesor del Departamento de Ciencias e Ingenierías de la Computación. Y en esta última parte de la materia, ya abordando el módulo número 17, vamos a empezar a mostrar ciertos resultados que nos llevan a equivalencias entre los formalismos que hemos estudiado a lo largo de los módulos anteriores. Sin más preámbulos, entonces, pasamos a presentar, ¿sí?, los conceptos correspondientes a este módulo 17, que vamos a presentar en dos partes, ¿sí?, en dos videos por separado. Primeramente vamos a hablar un poco de a qué nos estamos refiriendo, a dónde queremos llegar y en qué situación estamos. Cuando hablamos de equivalencia entre formalismos, lo que estamos queriendo plantear es que básicamente a lo largo de los módulos anteriores hemos visto formalismos tales como gramáticas estructuradas por frases, ¿sí?, las conocidas como gramáticas tipo cero, las máquinas de Turing, las redes de Petri y las funciones recursivas parciales. En esta demostración de equivalencias que vamos a abordar, aclararemos antes que nada que en la mayoría de los casos se trata de esquemas de demostraciones. ¿A qué nos queremos referir con esto? Que son demostraciones que no tienen todos los elementos técnicos quizás que matemáticamente serían necesarios, pero que sí nos permiten mostrar conceptualmente cómo se encara la demostración formal de esa propiedad, ¿sí?, o esa equivalencia que en particular se cumple, y nos ilustra también constructivamente cómo podemos mostrar que hay una equivalencia real entre los modelos estudiados. Entonces, en esta primera parte del módulo que vamos a presentar a continuación, lo que vamos a analizar, ¿sí?, básicamente es la equivalencia entre lo que son las funciones Turing computables, ¿sí?, las funciones que definimos a través de máquinas de Turing, y las funciones recursivas parciales. En otros módulos vamos a estudiar la equivalencia entre el resto de estos formalismos, ¿sí? O sea que gradualmente iremos presentando los diferentes formalismos y sus relaciones entre sí. En este módulo entonces nos vamos a abocar a esta equivalencia entre estos dos elementos que ya conocemos y vamos a plantear primeramente el siguiente resultado, ¿sí? Es decir, recordemos que aquí lo que estamos haciendo es, queremos mostrar un resultado de equivalencia, por lo cual yo quiero mostrar que funciones recursivas parciales son equivalentes a máquinas de Turing para reflejar lo que son las funciones Turing computables y viceversa. Toda función que pueda expresar con una máquina de Turing la puedo capturar también a través de funciones recursivas parciales. Por lo cual lo que vamos a tener es una situación de un sí solo sí cuando planteamos una equivalencia. Vamos a mostrar en esta primera parte del módulo de hoy, ¿sí?, que toda función recursiva parcial tiene una máquina de Turing equivalente. Entonces, este lema, este resultado intermedio que nos permite justamente demostrar el teorema de equivalencia que enunciamos anteriormente, la equivalencia entre funciones Turing computables y funciones recursivas parciales, se estructura como sigue. Yo voy a suponer que tengo una tupla de valores x y z, ¿sí?, representado en la cinta, y voy a eventualmente utilizar un separador, ¿sí?, que puede ser el símbolo numeral o el símbolo de hashtag. Y lo que voy a suponer también es que una máquina de Turing verde, M, ¿sí?, formada por los componentes habituales, un conjunto de estados, un alfabeto, ¿sí?, una función de transición, estado inicial y conjunto de estados aceptadores, me calcula una cierta función parcial f, ¿sí?, que va a tomar ciertos elementos del dominio, ¿sí?, me va a devolver alguna imagen. Si cada vez que yo pongo en marcha a esta máquina de Turing con una cierta n-upla escrita en la cinta, ¿sí?, formada por estos componentes W1, W2, Wn, lo que va a suceder es que o bien la función no está definida, en cuyo caso la máquina de Turing no me devuelve o no termina su computación, no me devuelve un resultado, o la función está definida y la máquina de Turing en efecto lo que va a hacer es calcular el valor de la función para esos datos de entrada. ¿Sí? En definitiva, lo que estamos planteando acá es la definición de calcular una función matemática utilizando máquinas de Turing. Tenemos que hacer esta salvedad porque puede ser que la función no esté definida para algún elemento del dominio y mi máquina de Turing entre en un ciclo infinito, ¿sí?, o se detenga en un estado no aceptador. Entonces, lo que vamos a hacer conceptualmente es lo siguiente. Las funciones recursivas parciales, ¿sí?, se arman de una manera incremental, ¿sí?, de una forma conceptualmente a través de bloques.
Con lo cual, yo lo que voy a hacer es trabajar de alguna manera respetando ese principio composicional, de trabajar de conceptos sencillos para luego pasar a conceptos más complejos, mostrando inicialmente que las funciones básicas, ¿sí? La función cero, sucesor y proyección generalizada, las puedo computar a través de máquinas de Turing. Y las funciones más complejas, composición, recursión primitiva y minimización, también las puedo realizar de manera análoga. Si quisiéramos demostrar esto formalmente, ¿sí? Tendríamos que tener en cuenta la longitud de la derivación, la longitud de la derivación del cómputo de la función recursiva parcial. Entonces, analicemos los casos más sencillos, que son justamente la función cero, la función sucesor y la identidad generalizada o proyección. Notemos que para calcular la función 0, si yo lo quiero hacer usando una máquina de Turing, es muy sencillo. Yo necesito hacer una máquina de Turing que únicamente escriba el número 0 en notación unaria y se detenga. Si quisiera calcular el sucesor de un cierto número natural n, ¿sí? Que va a ser el número n más 1 escrito en notación unaria, también va a ser un problema sencillo de resolver. Debo escribir las quíntuplas de una máquina de Turing que sea capaz de tomar un número x que está escrito en la cinta en notación unaria, ¿sí? Por ejemplo, este que aparece aquí, el número 3, y agregarle un 1, ¿sí? Al final, desplazar el hashtag que aparece al final un lugar a la derecha, agregar un nuevo elemento, y con eso estamos incrementando el valor representado en la cinta en 1. Por último, para simular la función de proyección, notemos que cuando yo realizo la proyección, ¿sí? La función pi, con n componentes y quiero escoger el componente iésimo, ¿sí? De un arreglo de n componentes, eso es básicamente lo que hace la identidad generalizada o proyección, yo puedo asumir que mi máquina de Turing, recibe en la cinta n componentes separados por hashtags. Y yo lo que tengo como datos de entrada son justamente que hay n elementos y que estoy buscando un elemento que aparece en la posición i. Con lo cual yo puedo pensar conceptualmente, ¿sí? Que puedo realizar códigos en quíntuplas que vayan saltando simbolitos hashtags, ¿sí? Tantos hashtags como sea el valor de i, ¿sí? Es decir, si yo tengo un i valiendo 3, tendré que saltar 3 veces el símbolo de hashtag, y a partir de allí voy a identificar, por ejemplo, si i valiera 3, cuál es el componente que está en la posición número 3 de ese arreglo de componentes que tengo en la cinta. Una vez que yo encontré ese elemento, yo podría ir hacia atrás en la cinta y tachar los componentes que no me sirven, ir hacia adelante en la cinta y tachar el resto de los componentes y quedarme únicamente con el valor de x sub i. Es decir, conceptualmente lo que estoy haciendo con esta máquina de Turing es devolver el componente x sub i, o haciendo, análogamente a lo que expresamos antes, el cómputo de lo que es identidad generalizada. Elijo la iésima componente de un arreglo de n componentes. O sea que el caso de análisis para las funciones de cero, sucesor y identidad generalizada, que son las funciones básicas que tiene toda función recursiva parcial, es relativamente sencillo. Veamos ahora qué sucede cuando yo realizo composición, recursión primitiva o minimización, que son las operaciones a partir de las cuales yo fabrico, justamente, funciones recursivas parciales más complejas. Recordemos que lo que empleamos es un mecanismo similar a la construcción de un Lego. Vamos armando componentes cada vez más complejas, ¿sí? Más sofisticadas, y para ello necesitamos justamente estos constructores. Vamos a analizar entonces cada uno de ellos y vamos a notar que justamente yo siempre con una máquina de Turing puedo imitar lo que esos constructores hacen. Consideremos por caso el constructor de composición. Entonces, notemos en este caso, vamos a recordar brevemente qué es lo que nos decía la definición de composición. Composición nos establecía que si yo tenía ciertas funciones computables, ¿sí? G sub 1, G sub 2, G sub m, ¿sí? Que las aplicaba a una n upla, n elementos x1, x2, xn, lo que iba a hacer era obtener m componentes, ¿sí? M componentes diferentes, resultados de aplicar G sub 1, G sub 2, G sub m, a la misma n upla. Si a su vez yo tenía una función h que tomaba como input m componentes y me devolvía un natural, lo que podía hacer era componer h con las distintas funcioncitas g's que tenía definidas.
Es decir, que esa definición de composición es la que justamente yo quiero aplicar en términos de máquinas de Turing. Entonces lo que voy a hacer es tomar en mi esquema de demostración un formato similar al de una hipótesis inductiva. Voy a suponer que las funciones g y h que tengo aquí ya las pude capturar con máquinas de Turing. ¿Sí? Es decir, son funciones que están expresadas en términos de máquinas de Turing y yo quiero armar la composición de h con g con una nueva máquina de Turing. Entonces, supongamos que M es la máquina de Turing que calcula H, ¿sí? Que la supongo por hipótesis dada. Y supongamos que M1, M2 y MM son las máquinas de Turing que calculan mis funcioncitas G. Yo lo que quiero mostrar es que componiendo, ¿sí?, H con G, o lo que es equivalente, combinando todas estas máquinas de Turing con la máquina M, puedo computar la composición, ¿sí?, de estas funciones. Yo puedo suponer que cada máquina MI, ¿sí?, toma como entrada una NUPLA, y entonces yo puedo construir una nueva máquina de Turing M', y recordemos el concepto de máquina de múltiples cintas. Es decir, yo puedo armar una máquina de M más un cintas que calcule justamente la composición de H con las distintas funciones G. ¿Y cómo haría eso? Bueno, pensemos que por un lado yo tengo las quíntuplas que ejecutan las máquinas M1, M2, MM. Por lo tanto, yo puedo poner a ejecutar esas máquinas de Turing que van a calcular un resultado y lo van a guardar cada uno de esos resultados, ¿sí?, del de M1, M2 y M, en sus respectivas cintas, ¿sí? Son parte de las cintas que tenemos aquí. Si todas esas máquinas intermedias que representan a las funciones G que tengo acá se detienen y me devuelven un resultado, las salidas las voy a copiar en la cinta llamada M más 1. ¿Sí? Las transferimos a esa cinta M más 1. ¿Y qué hacemos en la cinta M más 1? Tendríamos que calcular el valor de la función H. Pero por hipótesis, la función H la tengo dada. Por lo cual, yo puedo calcular directamente, entonces, usando las quíntuplas de la máquina M' que me define quién es H, cuál es el resultado de componer H con las distintas funciones G. ¿Sí? Si lo queremos pensar gráficamente, podemos ilustrarlo de esta manera. Yo lo que estoy teniendo son distintas funciones G, ¿sí?, G1, G2, G Cada una de ellas está representada a través de una máquina de Turing M1, M2, M. Pongo en marcha esas máquinas de Turing, ¿sí? Estamos hablando de una máquina de múltiples cintas, ¿sí?, que tiene distintas cabezas lectoescritoras y distintas cintas. Pongo en marcha estas distintas máquinas y ellas me calculan G1, G2, G Toman como input la misma NUPLA. Una vez que tengo los resultados correspondientes, copio esos valores N1, N2, NM en una cinta adicional y ahí pongo en marcha las quíntuplas de la máquina M', obteniendo como resultado final H compuesto con G1, G2, G'. ¿Sí? G', perdón. Acá hay un error. Aparece N, debería ser M. ¿Sí? En consecuencia, lo que estamos resolviendo es justamente lo que queríamos hacer, y es mostrar que el operador de composición, ¿sí?, el constructor composición, lo puedo representar en términos de máquinas de Turing. Pasemos ahora a lo que es la recursión primitiva, ¿sí? El segundo gran constructor que tenemos disponible dentro de lo que son las funciones recursivas primitivas, y quizás uno de los más delicados también por el formato que tiene, que ya lo conocemos de los ejercicios que hemos resuelto previamente, ¿sí? Es decir, si yo tengo una función definida de m más 1 naturales en un natural utilizando recursión primitiva, ¿esto qué significa? Que típicamente mi función tenía un formato como este. Yo no podía salirme de este formato. En ese formato, ¿qué es lo que hacía? Yo reflejaba mi función f a través de una NUPLA y una variable denominada contador, ¿sí?, una variable de control, que era el último componente de mi función, tal que yo definía un caso base para mi recursión, f para x1, x2, xn, con la última variable valiendo 0, lo computo a través de una función llamada g, ¿sí?, que la asumo dada, y el caso recursivo involucra que f de x1, x2, xn, para el caso de la variable m más 1, involucra
invocar una función h, ¿sí? Que supongo que está definida, con los componentes x1, x2, xn, el contador o la variable de control que aparece como m más 1 aquí, decrementada en 1, y recursivamente utilizar como parámetro a la función f con este contador decrementado en 1. Ese era el formato entonces que teníamos cada vez que hacíamos recursión primitiva. Igual que hacemos con el caso de composición que mencionamos antes, lo que vamos a hacer aquí va a ser parecido, ¿sí? Lo que vamos a hacer es básicamente tomar a G, tomar a H, ¿sí? Y suponer que existen máquinas de Turing que calculan estas funciones, la función G y la función H. Entonces G es una función parcial que es calculada por una máquina de Turing llamada M1. H es una función recursiva parcial calculada por otra máquina de Turing llamada M2. Y yo lo que quiero demostrar esquemáticamente es que la función f que estoy definiendo aquí, usando la noción de recursión primitiva, puedo expresarla en términos de una máquina de Turing, ¿sí? No olvidemos que lo que estamos mostrando en todo momento es todo lo que hacíamos con funciones recursivas parciales, lo podemos plantear en términos de máquinas de Turing, ¿sí? Esa es básicamente nuestra demostración. Imagínense que yo quisiera calcular el valor de la función f cuando la variable de control vale 0. Es decir, imaginemos una cinta de una máquina de Turing a la cual le damos todos estos n componentes y una última variable valiendo 0. Y lo que hacemos es preguntar, bueno, ¿cuál es el valor de f para ese caso particular? Si tenemos este caso particular, estamos en una situación relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto escrito en una cinta, el último componente lo podría eliminar, ¿sí? Lo podría tachar y directamente utilizar las quíntuplas de esta máquina de Turing, M1, ¿sí? Que me la dieron ya definida, para calcular el valor de f en x1, x2, xn, 0. ¿Sí? Es decir, simular la máquina M1 sobre la cinta que contiene esto. El caso más complejo, ¿sí? Va a ser el siguiente, pero vamos a analizar primero cómo sería entonces esta situación, ¿sí? Tenemos nuestra máquina de Turing, ¿sí? M1, que me calcula la función G, y aquí tengo la máquina de Turing que se supone que tiene que calcular f, ¿sí? Si yo tengo el caso particular de tener que calcular el input x1, x2, xn, 0, que es este que está acá, ¿sí? Directamente lo que puedo hacer es poner en marcha las quíntuplas que caracterizan a M1. Con lo cual directamente voy a calcular a G en x1, x2, xn. ¿Sí? Podría tachar este componente 0 que aparece aquí para directamente trabajar con tranquilidad en la cinta con esos únicos componentes disponibles. Bien, entonces aquí mostramos la cinta, así como sería la cinta que nos queda para poder trabajar con tranquilidad con la máquina M1 que tenemos aquí arriba. El caso más complejo es el caso número 2, ¿sí? El caso de la recursión. Entonces, recordemos que la recursión primitiva me permite a mí imitar el comportamiento de lo que serían los ciclos for, ¿sí? En los lenguajes de programación. Es decir, tenemos un contador que toma un cierto valor inicial y se va decrementando en 1 hasta llegar al caso de salida, que es el 0. ¿Sí? Es decir, la recursión primitiva siempre tiene una cota dada por esa variable contador y siempre termina en una cierta cantidad de pasos, prefijada. ¿Sí? No es equivalente a una estructura while o una estructura de repeat, sino es equivalente a una estructura de tipo for. Entonces, notemos cómo calcularíamos f en x1, x2, xn, y más 1. Si yo quiero calcular a la función f en este punto, aplicando la definición que tengo aquí, lo que tendría que hacer es ir al lado derecho del signo igual y fijarme cuánto vale, ¿sí? Esta expresión. Cuando quiero calcular esta expresión, me encuentro que tengo que calcular cuánto vale f en un componente anterior a la variable de control. Es decir, acá tengo i más 1 y acá tengo i. Hago una invocación recursiva para resolver eso. Y tomo la definición de vuelta y me encuentro que tengo que calcular h, ¿sí? En un componente que es el anterior al componente i. ¿Sí? Entonces notemos que la variable de control va decrementándose como parámetro de la función h y va decrementándose en las invocaciones recursivas sucesivas.
Pero esto tiene un final. Es decir, la moraleja de toda esta historia es que si yo continúo repitiendo este proceso, hay un punto en el cual yo voy a terminar calculando f en x1, x2, xn, 0, y eso va a corresponder al caso A, al caso de salida, ¿sí? Al caso base de mi función recursiva primitiva. Una vez que yo sé cuánto vale f en x1, x2, xn, 0, voy a poder tomar ese valor, reemplazarlo aquí, ¿sí? Y calcular con ese valor cuánto vale, ¿sí? La función h, porque este valor ya lo conozco. Y la función h es una función que me la dieron dada. Una vez que yo tengo h en todos estos elementos, ¿sí? Definido para todos estos parámetros, es decir, esta variable vale 0 y esta variable de control vale 0, lo que estoy teniendo es la definición de cuánto vale f en el punto llamado x1, x2, xn, 1. Pero si tengo f en este lugar, en realidad tengo f en este lugar, y la historia se repite, y lo que estoy haciendo es desanidando la recursión para poder llegar a calcular, ¿sí? Cuánto vale h en este punto que está acá, ¿sí? Que es lo que yo quiero hallar en definitiva. Lo que estamos teniendo entonces es el cálculo de la función f en x1, x2, xn, y más 1, ¿sí? Invocando recursivamente hasta llegar al caso base y desanidando luego la recursión para obtener el valor definitivo de la función. Nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo puedo hacer eso mismo yo con una máquina de Turing? Parece algo bastante complicado de lograr. Pero bueno, el truco de toda esta situación consiste en que yo cuando estoy realizando todo este proceso que mostramos acá, lo que voy haciendo es decrementar en 1 una variable, ¿sí? Y de alguna manera, en una máquina de Turing, generar una cinta donde yo tenga números consecutivos decrementados en 1, ¿sí? Imaginemos el número 10, 9, 8, 7, 6, así hasta 0. Si lo queremos repetir en una cinta, la máquina de Turing que hace eso, es decir, que saca una impresión en una cinta de números que van decrementándose en 1, es relativamente sencilla. Lo que tiene que hacer es tener un contador que le vaya indicando, ¿sí? Si lo escribo en notación unaria, inicialmente arranqué con 11 palitos, debo dejar una marca, luego escribir 10 palitos, dejar una marca, luego 9 palitos y así siguiendo, ¿sí? Seguramente tendremos que ir y volver en la cinta, pero es algo que es soluble, es computable a través de una máquina de Turing. Esta situación entonces es la que me lleva a pensar en lo siguiente. ¿Sí? Vamos a imaginar quíntuplas, ¿sí? Que nos resuelven el procedimiento de sacar una especie de fotocopia de la cinta inicial decrementando en una variable. ¿Sí? Si al principio aparecía 10, luego aparece 9, luego aparece 8 y así siguiendo. Entonces, imagínense que esta es la cinta inicial, la que tenemos acá. Estas son las variables de entrada, ¿sí? Que corresponden a esto que tenemos aquí. En lugar de m más 1, yo estoy escribiendo i más 1, ¿sí? Pero representa a la variable de control, esta cajita que aparece acá. Y lo que yo voy a hacer es sacar una especie de fotocopia de lo que está acá, dejando todo igual, salvo la última variable. A esa variable la decremento en 1. Entonces, si acá esto valía 10, ¿sí? En notación unaria, aquí vale 9 en notación unaria, y repito ese proceso, ¿sí? Hasta que esa variable de control se me hace 0. ¿Sí? Es decir, esto es algo que se puede resolver con quíntuplas en máquinas de Turing. Con lo cual, la situación inicial que yo tenía, que era tener estos elementos como variables, ahora se me transformó en tener una especie de copias, ¿sí? De las variables iniciales, donde la última variable va siendo decrementada en 1. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si yo quiero calcular la función f, ¿sí? A partir de x1, x2, xn y más 1, lo que voy a hacer es empezar por el final de la historia, es decir, voy a iniciar mi trabajo sobre el punto en el cual la recursión termina y voy a empezar a hilvanar hacia atrás las distintas llamadas recursivas. Vamos a ver cómo hacemos esto. Yo puedo venir con una cabeza de lectoescritora en esta cinta hacia el final, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, al final de todo, perdón que faltó un pequeño detalle aquí, después de este 0 que surgió de haber decrementado a la variable de control hasta llegar al valor 0, voy a copiar una última vez a x1, x2, xn, los datos de entrada. Y voy a posicionar a la cabeza lectoescritora encima de esta NUPLA, es decir, la voy a dejar lista para trabajar aquí.
Entonces, notemos que lo que sucede aquí es que yo lo que tengo son x1, x2, xn, y, si miramos la definición anterior, esto que aparece aquí tiene una máquina de Turing que a mí me la dan hecha, por hipótesis. Es decir, yo tengo una máquina de Turing que resuelve G y una máquina de Turing que resuelve H. Con lo cual yo puedo aplicar las quíntuplas de esa máquina de Turing para calcular el valor de G. Lo que me va a quedar escrito en la cinta va a ser entonces el valor de G en este vector de variables, x1, x2, xn. A la izquierda de ese valor tengo al 0 y a la izquierda de ese valor tengo otra vez a x1, x2, xn. O casualidad que resulta ser que el valor de g en x1, x2, xn coincide justamente con el valor de la función en el caso base o caso de salida. F en x1, x2, xn, 0. Y o casualidad, por segunda vez, tenemos en la cinta justamente, al haber hecho esta fotocopia consecutiva, ¿sí?, de los parámetros de entrada, decrementando en 1 la variable de control, nos quedaron escritos los elementos que necesito para la función h. ¿Sí? Si la cabeza lectoescritora la hago saltar 2 veces el simbolito hashtag y me ubico por acá, ¿sí?, yo estoy ubicado en el punto que me permite calcular la función h, cuyas quíntuplas tengo definidas por hipótesis, en el x1, x2, xn, 0, f de x1, x2, xn, 0. ¿Sí? Recordemos que escribimos con una rayita la x indicando el vector completo x1, x2, xn para abreviar, ¿sí?, para hacerlo más sencillo. Calculo en este punto ese valor y el resto de la historia seguramente ya se la están imaginando. ¿Por qué? Porque resulta ser que si yo calculo en este lugar el valor de h, lo que me va a quedar después va a ser guardado en la cinta el valor de la función h. Pero ¿qué sucede? Si miro hacia la izquierda, otra vez, dos simbolitos hashtags, me queda x1, x2, xn, el número 1, que seguía al 0 que tenía antes, y el valor de la función h en x1, x2, xn, 0, f en el vector x, 0. Y esto es justamente lo que yo necesitaba para calcular la función h, ¿sí?, en el punto x,1, f de x,1, ¿sí?, y así siguiendo. Es decir, cada vez que yo me muevo dos simbolitos hashtags para atrás, puedo volver a calcular el valor de la función h. Y va a llegar a un cierto punto en el cual yo voy a volver dos simbolitos hashtags hacia atrás y voy a tener a x1, x2, xn, a la variable i en algún valor y a f de x, y. Y en ese punto voy a poder calcular cuánto vale la función h, ¿sí? Pero notemos que esto que estoy haciendo acá, este valor que estoy calculando acá, es justamente el valor que yo estoy buscando. Es f en x1, x2, xn, y más 1, que es el resultado de la recursión primitiva. ¿Y cómo lo obtuve? Usando máquinas de Turing. ¿Y de dónde salieron las quíntuplas de esa máquina de Turing? En parte, hay quíntuplas que hacen todo este proceso de fotocopiado y de ir yendo hacia atrás, que no las vamos a definir por una cuestión de saber que se pueden hacer, saber que ese código se puede escribir, lo vamos a dar por suficiente, ¿sí? Y sí, lo que estamos haciendo como elemento en nuestro esquema de demostración es suponer que están existiendo las quíntuplas que calculan h y las quíntuplas que calculan g, ¿sí? Lo que estamos mostrando es que la recursión primitiva también la puedo obtener. Por último, y con esto ya terminamos, ¿sí? Es un poco difícil el camino, pero bueno, ya estamos llegando hacia el final. Nos queda el operador de minimización. ¿Cómo puedo hacer yo para que una máquina de Turing imite o simule lo que hace la minimización? ¿Sí? La llamada minimización no acotada. Recordemos que la minimización no acotada, caracterizada con un operador llamado mu, ¿sí?, al cual le poníamos un cierto subíndice y, lo que me reflejaba el operador mu de minimización era tomar una cierta función recursiva parcial, g, a la cual le daba un vector de variables, ¿sí?, x1, x2, xn, y una variable de control y lo que hacía este operador era realizar
una estructura similar a una sentencia while, ¿sí? Es decir, iba probando valores que comenzaban en 0 para y, y se fijaba si g de x, 0 me daba 0, si era así yo salía de ese ciclo while y lo que devolvía era el valor de y más pequeño que satisfacía la igualdad. ¿Sí? Es decir, que entraba a probar distintos valores de y, empezando por 0, y el primer valor de y que satisfaciera el hecho de que g de x, y fuera igual a 0, iba a ser el que yo iba a devolver como resultado de este operador de minimización. O sea que el operador mu me devuelve un número, y ese número es el valor de y más pequeño que hace que esta igualdad se haga 0. Entonces, siguiendo el razonamiento anterior, yo voy a suponer que g es una función calculada por una máquina de Turing m sub g. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Yo voy a tener una n-upla representada en la cinta, x1, x2, xn, y lo que voy a tomar en mi máquina de Turing, en la máquina que estoy fabricando, lo que voy a hacer es utilizar la estrategia de la fotocopia que mencionamos antes, pero en este caso sin tener que decrementar nada, ¿sí? Básicamente lo que voy a hacer es tomar el valor inicial que a mí me dieron, el x1, x2, xn, voy a sacar una fotocopia de ese valor y a su vez voy a tener un contador. Un contador, ¿qué significa? Es un espacio en la cinta de mi máquina de Turing que me guarda un valor que representa cuál es el valor del y que yo estoy considerando. Entonces, notemos que la estrategia un poco la podemos llegar a intuir. Yo aquí tengo una variable que me representa y. ¿Y qué es lo que yo tendría que hacer? Yo tendría que calcular el valor de la función g en x1, x2, xn, este valor, y fijarme si eso me termina devolviendo 0. Si me termina devolviendo 0, quiere decir que este era el valor de y que hizo que todo se hiciera 0. Si no me devuelve 0, debería incrementar a esto en 1 y volver a probar a hacer lo mismo, ¿sí? O sea, que en definitiva, lo que hacemos es, por un lado, este valor aquí no está expresado, pero este valor 0 lo reservamos de alguna manera, porque si hacemos el cálculo directamente nos perdemos de cuánto vale el contador, ¿sí? O sea que tenemos guardado después del hashtag una copia de este 0 para saber cómo incrementarlo en 1. Probamos g en x1, x2, xn, 0. Si nos da algo equivalente a 0 en notación unaria, ya está, llegamos al valor buscado. Y si no, lo que hacemos es volver a repetir el proceso, pero ahora esto ya no vale 0, ahora pasa a valer 1. ¿Sí? Por eso es que necesitamos recordar cuánto vale este contador, ¿sí? Tener una copia aquí a la derecha, cosa que no estamos reflejando en el dibujo, ¿sí? Entonces, volvemos a repetir el proceso, tomamos este valor que está acá, ¿sí? Y volvemos a calcular otra vez g en x1, x2, xn, 1. Y así siguiendo, ¿sí? El proceso vuelve a comenzar. Si yo llego a encontrar un valor y que está reflejado en esta casilla, tal que g de x1, x2, xn, y me devuelve 0, la máquina m se detiene, ¿sí? Y voy a borrar todo excepto el valor del contador. O sea, voy a haber encontrado el mínimo y que satisface la igualdad con el 0, ¿sí? Si yo no llego a encontrar ese valor de y, esta máquina de Turing que calcula la funcioncita g, ¿sí? Va a entrar en un ciclo infinito, va a estar buscando un número que no existe. Con lo cual, la máquina que calcula la función g cae en un ciclo infinito y este número, este contador, esta variable de control, como la cinta es potencialmente infinito, se tiende a ser un número natural potencialmente infinito, ¿sí? Es decir, un número natural que va creciendo y yo nunca encuentro el valor que hace que la función g se haga 0. Con esto, en definitiva, cerramos lo que corresponde a demostrar esta primera parte, ¿sí? de un resultado, que es cómo yo pruebo que si tengo funciones recursivas por un lado, funciones recursivas parciales por un lado, y máquinas de Turing por otro, yo puedo demostrar que hay una equivalencia entre ambos modelos, ¿sí? Notemos entonces que aquí lo que estamos haciendo es tomar todas las funciones recursivas parciales posibles, y representar, mostrar cómo todos los constructores de los cuales disponemos los podemos trasladar a máquinas de Turing de distinta naturaleza, ¿sí? Jugando con diferentes tipos de combinaciones, a veces con máquinas de Turing de múltiples cintas, otras con máquinas de Turing que
tienen quíntuplas que asumimos que se pueden escribir, ¿sí? Que no las vamos a escribir por una cuestión de complejidad. Recordemos que las máquinas de Turing son tan complejas como cualquier lenguaje de programación en su poder expresivo, ¿sí? Por lo cual damos por cerrado entonces este esquema de demostración, y en el segundo video asociado a este módulo vamos a mostrar un esquema de demostración del segundo resultado. Es decir, cómo yo puedo para cualquier función recursiva, perdón, para cualquier máquina de Turing, puedo mostrar que esa máquina de Turing la puedo expresar a través de funciones recursivas parciales. Pero eso va a ser aparte de la segunda parte de este módulo, así que aparece en otro video por separado. Desde ya, muchas gracias por su atención y será entonces hasta el próximo video. Hasta pronto.